La vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuela Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Seres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Pensé mucho cómo empezar este episodio, sobre todo, André, porque cuando nos sentamos a planearlo, sabía que íbamos a tocar un tema complejo para mí. Puede que para muchas otras mujeres también, estoy segura que es así, pero también creo que es un buen espacio para empezar a abrir la puerta, a transitar la decisión de ser mamás de una manera diferente, tranquila, por lo menos que sea un poco más fluida, ¿sabes? Porque siento que como la sociedad nos enseñó a ver la maternidad, uno, súper romántica, divina, perfecta, que todo es hermoso y que ahora eres mamá y todo funciona muy bien, cuando sabemos que la realidad es otra y romantizar la maternidad, pues creo que es el primer paso como para evadir la realidad de lo que estamos viendo en nuestros cuerpos, lo que pasa. Y dos, yo también tenía en mi cabeza que cuando uno decía quiero ser mamá, entonces dejo hoy de planificar y mañana estoy en embarazo. Y llevamos, ¿qué? Un año, Julián y yo, en este proceso que no ha sido fácil. Lo he contado en algunos momentos en Seres, no de una manera muy abierta porque sé que el contenido en Seres es enfocado en sexualidad y aunque yo lo llevo por este lado, para muchas mujeres no es un tema que puntualmente les interese, pero cada vez que abro este tema me llegan miles de mensajes, André, de mujeres que llevan buscando bebé un año, 2 años, 5 años, que al final no lo lograron o que están en un proceso de fertilidad asistida y todo lo que pasa alrededor de esto y que nadie lo habla porque creemos que embarazarnos es muy fácil. Y creo que cuando empecé en este camino de búsqueda, tuve demasiada información, fue como una sobrecarga de información. Y recuerdo que ahí una de mis seguidoras me escribe y me dice, Manu, mira, yo conozco a Andreina, ella me ayudó en un proceso para cambiar los anticonceptivos hormonales, pues sintéticos, por una anticoncepción más natural y creo que ella te puede ayudar en algo, ¿por qué no le escribes? Y de todas las recomendaciones que yo sigo, pues que me dan, que yo trato como de filtrar, porque son demasiadas, pues fui y me metí en tu perfil y dije, bueno, es colombiana. Yo conocía a alguien que educaba en el método sintotérmico, pero era mexicana y yo quería a alguien colombiano, claramente haciéndole fuerza a la tierra, ¿cierto? O Obvio. sea, hay muchas mujeres que me siguen de otras partes del mundo, pero finalmente yo soy colombiana. Entonces, bueno, dije colombiana, me gusta su enfoque, es un poco más holístico y es muy distinta a como yo pienso, o sea, somos opuestas en la manera en la que pensamos, digamos que tú eres un poco más natural, siempre buscas que todo alrededor funcione de una manera muy distinta a la mía, los disruptores endocrinos y un montón de cosas que vamos a entender hoy, pero aún así me di la oportunidad de conocerte, de entender mi ciclo, por lo menos de tranquilizarme un poco con esta información tan fuerte que estaba recibiendo. Entonces hoy vamos a tener un podcast enfocado en fertilidad después de los 35 años, no solo para las mujeres que estamos por encima de los 35, porque yo ya recién los cumplí, sino también para todas las mujeres que en algún momento quieren ser mamás y que se preguntan, bueno, ¿será que sí voy a poder? ¿Será que no? ¿Por dónde empiezo? Si he planificado toda mi vida, ¿cuál debería ser ese paso a paso y el deber ser para empezar a buscar un bebé? ¿Cómo podemos transitar este camino de una forma más consciente? Sobre todo más tranquila, no con tanta información que a veces nos sobrecarga. Y hoy les voy a contar cómo ha sido mi proceso y cómo ha sido, sí, es este caminar juntos con mi esposo, que también nos ha enseñado muchísimo, sobre todo a soltar el control, que bastante que me cuesta. Entonces hoy tengo aquí sentada a Andre, ella es Andreina, la creadora de Hacia la Raíz. Con Andre ya tenemos un podcast en donde hablamos sobre deseo sexual un poco, anticonceptivos. Si no lo han visto, vayan a verlo, que está muy bueno. Y grabamos hace unos meses una masterclass sobre deseo sexual y también qué hacer con los anticonceptivos hormonales si lo que queremos es tener un cambio a una anticoncepción más natural, que soy pro y activista de tener nuestro ciclo natural. Si quieren empezar a mirar cambios, digamos, en temas hormonales, tienen que ir a ver esa masterclass que está también aquí en el canal de YouTube. Y bueno, Andrea, entonces bienvenida, vuelve a presentarte para quienes no te conocen y empecemos a hablar de este tema que hay mucha tela por cortar. Genial, muchas gracias Manu, qué felicidad estar acá de nuevo. El año pasado estuve aquí mismo hablando justamente de anticonceptivos, de anticoncepción natural, hemos hecho también la masterclass, así que estoy muy feliz de volver a estar en este espacio. Soy Andreina, como me presentaste, creadora de Hacia la Raíz y básicamente Hacia la Raíz nace también desde mi búsqueda personal porque yo también usé anticonceptivos durante más de 10 años
A lo largo de ese tiempo estuve bloqueando mi ciclo, bloqueando mi ovulación, lo peor que sin tener la menor idea de que lo estaba haciendo porque no tenemos idea de cómo funcionan los anticonceptivos realmente. Y después de todo ese tiempo y de tratar de buscar opciones naturales y de que todo el mundo me dijera, no, eso no existe, no es posible prevenir el embarazo sin usar anticonceptivos. Después de todo eso, encuentro que sí hay opciones, que sí es posible entender tu ciclo, saber cuándo estás fértil, cuándo no estás fértil, cuidar tu salud hormonal, empezar a compenetrarte con tu ciclo, y eso es básicamente lo que hago en Hacia la Raíz, acompañar a las mujeres a dar este salto, a conocer su ciclo natural, a empoderarse, a recuperar su libertad y su poder personal, también a entender su ovulación y a dejar de ver esta parte de nosotras como un misterio. Eso es buenísimo. O sea, tú nos educas en el ciclo menstrual, eres certificada en método sintotérmico, que si no tienen ni idea de qué estamos hablando, tienen que ir a esa masterclass que está aquí en el canal, porque ya nos sentamos a hablar durante una hora larga efectos que tienen los anticonceptivos hormonales, llámese pastillas, dispositivos, ¿cuáles otros son los más comunes? El Anillos, implante, el implantes. anillo. Todo lo que tenga hormonas tiene una consecuencia en nuestro cuerpo. Nunca nos enseñaron a verlo así, porque cuando uno le llega la menstruación, lo primero que le dicen es, tiene que planificar. O sea, no hay otra opción. Y no lo dicen porque estamos previniendo el embarazo, pero hoy puntualmente no estamos hablando de anticoncepción a través de diferentes métodos. Si ese es el tema que les interesa, vayan a ver esa masterclass. Hoy vamos a hablar, yo creo que de ironías que tiene la vida sexual, porque entonces yo recuerdo que cuando empecé mi vida sexual activa, mi mamá, saben que tenemos una relación muy linda, abierta, y ella me ha enseñado mucho de lo que sé sobre sexualidad. Justo estaba recordando en uno de estos episodios que mi mamá, en la biblioteca de la casa, de los papás por lo general tienen un montón de libros, y libros de todo tipo, pero casi nunca tienen libros de sexualidad. O sea, yo a las casas de mis amigas cuando iba nunca veía libros de sexualidad. Y en mi casa teníamos unos tomos, o sea, eran libros, por lo menos 15 libros. Uno era el tomo, pues como el libro de la sexualidad, y el otro era el libro de la pareja. Wow. Y a través de esos libros fue donde yo por primera vez empecé a tener como un acercamiento, y eran fotos reales, o sea, yo veía senos reales, penes reales, vaginas, vulvas reales, y cuando empezaba a leer me daba cuenta pues que era un tema natural, y creo que por eso también crecí viéndolo de esta forma. Sin embargo, cuando yo le digo a mi mamá, creo que estoy lista, ya llevo un buen tiempo con este novio, es una persona que yo quiero, con la que me siento muy bien, ella me dice, listo, gorda, entonces vamos a ir donde el ginecólogo para que empieces a planificar. Y al final, pues es que si no tenemos otra opción, ¿qué hacemos, André? O sea, si digamos que si esto yo lo mirara hace 20 años, bueno, sí, menos, sí, como 20 años, ponle, yo empecé como a los 18, menos de 20 años, como unos 18 años. La mujer no podía llevar un preservativo en su cartera, eso estaba muy mal visto. O sea, de hecho, exigir el preservativo era extraño en esa época, yo lo recuerdo demasiado bien, porque creíamos que no era algo tan necesario. Ahora imagínate, pues, cómo controlar el tema del embarazo, que era el primer terror. Entonces la ironía es, empiezas tu vida sexual activa con ganas de comerte el mundo, literal, Sí. de experimentar cosas nuevas, de vivir la sexualidad flor de piel, tienes todas esas hormonas, todo funciona genial, pero tienes un terror, y es quedar en embarazo. Logras transitar ese terror a través de los anticonceptivos. Yo lo que hice fue tomar pastillas durante 10 años de mi vida, hasta que llegó un momento en el que yo empecé a sentir cosas muy raras en mi cuerpo. Y esas cosas eran como que yo no era capaz de tragarme la pastilla, y era de este tamaño. Y empecé a sentir calambres y mi deseo sexual en el piso. Entonces un día dije, no sé, no estoy lubricando, no sé qué me pasa, no tengo conexión con mi cuerpo. Estoy tomando pésimas decisiones al momento de elegir pareja. Típico. Típico, que ya les dimos por qué en esa masterclass, porque es que cuando estamos inhibidas, el ciclo realmente no está trabajando para nosotras. Entonces, es como que nos enseñaron a odiar la menstruación, a odiar el ciclo. Y hace 6 años yo digo, ya, no quiero tener más este tipo de hormonas en mi cuerpo, las dejo, empiezo con el método sintotérmico mal aplicado hasta que te conozco, y ya lo empiezo a aplicar con ciencia. Y en mi cabeza yo decía, pues ya llevo 7 años sin planificar, voy a cumplir en ese momento 34, voy a caer en embarazo súper rápido. Y entonces empezó a pasar el tiempo y nos pusimos en la tarea, ya lo hacíamos, pero ahora con un enfoque muy distinto, que es la procreación, que eso cambia 100% las cosas, o sea, es completamente diferente. Entonces empezamos a buscar, y 6 meses y nada, entonces dije,
se me está acabando el tiempo, porque en mi cabeza después de los 35 años quedar en embarazo es duro, es probable que ni lo logres, lo que yo tenía en mi cabeza, ¿ok? Tal vez haya muchos más riesgos y sí, pero finalmente nadie dijo que hay una fecha de vencimiento para la fertilidad, es decir, sí existen unos tiempos, pero no es como nos lo hicieron creer. El caso es que yo en mi cabeza tenía como, se me está agotando el tiempo, mi esposo también con esa presión, y recuerdo que fuimos a la par que empecé contigo, fuimos a una clínica de fertilidad. Que en el caso de nosotros, digamos que Julián es un poco más racional, yo estoy como en la mitad, soy racional, pero también me dejo llevar por otras líneas y corrientes, yo soy un poco más flexible y de hecho creo mucho en el abordaje holístico del tema. Entonces me hicieron exámenes y el resultado fue que la hormona antimuleriana estaba muy bajita y este resultado ocasionó una gran presión en nuestra relación de pareja. Y me pongo un poquito sensible con el tema solo recordándolo porque recuerdo que cuando recibimos esos exámenes y nos dicen, Manu, pues tu reserva ovárica no está tan bien, no es que tengamos que hacer algo ya asistido, intenten por lo menos 6 meses de una manera natural y si no ha pasado en 6 meses, pues vienen. Y resulta que esos 6 meses, después de haber tenido una ovulación perfecta durante los últimos años, porque yo sentía mi ovulación, yo sabía que llegaba porque yo sabía cómo era el flujo cervical, porque de alguna manera, aunque no tenía muy clara la temperatura, yo sentía que estaba ovulando, o sea, yo sentía el poder de la ovulación en mi cuerpo. Fue como si yo hiciera esos exámenes, André, y te conté, y de un momento a otro yo dejara de ovular. Y estaba más seca que el desierto del Sahara. Pues claro. O sea, empecé con una presión en mi cuerpo. Eso coincidió con una etapa muy fuerte de trabajo y perdí por completo mi ovulación durante 3 meses. Y no solamente perdí la ovulación, sino que también perdí la fe. Y ahí fue cuando tú llegaste. Porque en ese momento, cuando a mí me dicen eso, yo no sé, es que es muy duro. Creo que esto ninguna mujer se atreve a hablarlo, por lo menos no públicamente. Pero cuando tú recibes un resultado de un examen que no es lo que tú esperas, inmediatamente tú te enfocas en lo malo. Tú no piensas en todas las otras posibilidades que hay, sino que tú dices, no lo voy a lograr. O sea, ya voy a cumplir 35 años y quiero como ser clara con algo. Cuando yo pienso en ser mamá, pienso en un sueño, es algo que me encantaría vivir, pero mi realización como mujer no es ser mamá. Hay mujeres que desde que nacen, pues desde que tienen uso de conciencia y todo, dicen, mi realización como mujer es ser mamás, y cuando empiezan a transitar este camino y no logran quedar, es algo que les golpea muy fuerte. Sin embargo, en mi caso, fue como un llamado de atención, y recuerdo que cuando salimos de ese consultorio con una gine que además adoro porque ha sido linda en este proceso, yo le dije a Julián, mira, puede que no lo logremos, y yo me siento mal porque creo que te estoy quitando también la posibilidad de que tú seas papá. Y si es algo que yo no puedo hacer, pues yo me siento mal por ti porque yo no quiero tampoco dañar tu sueño ni truncar un sueño que para ti es demasiado importante, para mí también lo es. Pero si la vida sigue así, pues yo estoy muy feliz hoy como vivo mi vida. Sería mucho más enriquecedora si tengo un bebé y si podemos construir una familia juntos, pero no quiero dañarte ese sueño. Y me acuerdo que lloramos, Dios mío, en ese carro, lloramos impresionante y yo hice como un duelo, un mini duelo. Y entregué el resultado, entre comillas, a la vida. Y dije, si no puedo ser mamá, pues está fuera de mi control. Por lo menos voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y ahí fue donde te escribí y empezamos nuestro proceso. Y recuerdo que cuando nos vimos me dice, tú tienes un diagnóstico claro y se llama estrés crónico. Estás muy estresada. Total, ¿tú te acuerdas de esa primera sesión conmigo? Claro, me acuerdo de todo. Pues te escucho y también me conmuevo un montón. Siento que lo que tú has vivido en verdad es algo que nos pasa a muchas y este miedo que tenemos y este recorrido que tenemos en nuestra vida cíclica, básicamente como mujeres pasamos del miedo al embarazo y tomar anticonceptivos, inhibir la ovulación y tener mucho susto a un embarazo no deseado, y de ahí pasamos a el miedo a no poder quedar embarazadas cuando
queremos ser mamás. Ujú. Entonces es muy duro porque al final también cuando estás en esta etapa de querer buscar un embarazo y te das cuenta que tu salud de pronto no está muy óptima y que hay aspectos que mejorar y te das cuenta que muchas veces no tienes ya mucho tiempo porque también nos han dicho como que no, toma anticonceptivos y después cuando quieras ser mamá los dejas y inmediatamente vas a poder quedar embarazada. Pues claro, sí, tomé anticonceptivos todo el rato porque pensaba que en cualquier momento, a cualquier hora podía quedar embarazada, lo cual sabemos que no es verdad. Entonces, muchas veces también dejamos los anticonceptivos muy encima, ¿no? Como luego, cuando vemos efectivamente estamos llegando a los 35 o estamos más o menos cerca o ya pasamos los 35 y en cambio nos estamos acercando incluso a los 40. Y cuando vemos que nuestra salud y nuestra ovulación requiere un poquito de dedicación y de cuidado y que eso toma tiempo, entramos en pánico, ¿no? Porque es como, Literal. ¿a qué horas? O sea, no tengo tiempo, ya no tengo tiempo. Y aparte, este miedo también y esta inseguridad en nuestro cuerpo es muy fuerte y siento que se acrecienta mucho también con todos estos exámenes que de pronto no salen muy bien, específicamente este examen de la antimuleriana que está siendo muy común, que digamos que es un aspecto a tener en cuenta, pero sin embargo no es el único a tener en cuenta para poder ver nuestra reserva ovárica. Hay que tener la película un poquito más amplia para poder hablar de eso, pero adicionalmente, cuando queremos ser mamás, hoy necesitamos un óvulo, no necesitamos 500 óvulos, pero necesitamos que sea un óvulo que esté sano y necesitamos tener confianza en nuestro cuerpo. Y cuando entramos también en este proceso de que nos dicen tu reserva ovárica está baja o no tienes mucho tiempo, veamos cómo te va, y se entiende también desde los médicos, ¿no? Porque esa ha sido su formación y esa es su forma de ser responsables también con nosotras porque es su enfoque. Pero para nosotras es como que el mundo se nos viene abajo. Total. Y si antes pensábamos de alguna manera o confiábamos en que las cosas podían salir bien, ahora nos invade una inseguridad en nuestro cuerpo súper grande. Empezamos a entrar mucho en el relato de no soy suficiente o mi cuerpo está mal, estoy rota, tengo que sanar, tengo que mejorar, algo está mal en mí. Y todo eso hace que nuestros niveles de cortisol obviamente se disparen más. Entonces, de por sí, nosotras ya venimos manejando niveles de estrés bastante altos hoy en día porque siento que es una época donde se exige mucho de nosotras, ¿no? Como que profesionalmente tenés que ser lo máximo, tenés que estar divina, tenés que verte regia, aparte, tenés que ser buen miembro de familia, tenés que ser buena mamá. Entonces es todo, es como que las tienes que hacer todas, tienes que ser la mejor dentro de la casa, la mejor fuera de la casa, y es mucha exigencia. Entonces, demasiado. Estamos un poco fundidas ya. Uy, demasiado, André. Y cuando te dicen, aparte, tu reserva ovárica parece que no es la mejor, entonces como que se apagó todo y ese contexto tan adverso y esa idea de que no vamos a poder lograr lo que soñamos, esa inseguridad en nuestro cuerpo, al final es lo que termina entorpeciendo aún más el proceso de quedar en embarazo. André, todo el mundo te dice, relájate, que cuando te relajes vas a quedar. Y yo decía, ¿cómo me relajo? O sea, ¿qué hago yo para relajarme? Ojalá uno aprendiera por experiencias ajenas, pero es que es duro porque tú sientes que estás llegando a los 35 o más, que el tiempo se te está agotando, que adicional tienes tu reserva ovárica bajita, que agendar el sexo se te volvió una pesadilla. O sea, que llega un momento en el que tú dices, yo no quiero tener sexo porque me toca y por obligación, sino que quiero disfrutar esta conexión con mi esposo, pero ¿en qué momento? Si en lo que estoy pensando es en quedar en embarazo. Se vuelve muy complejo transitar este camino, sobre todo cuando no tenemos información de nuestro ciclo, cuando no sabemos si estamos ovulando o no. Me acuerdo que compré como 3 cajas de pruebas de ovulación y eso salía siempre en cero. Y nada. Llegó un momento en el que yo dije, pero Dios mío, si yo tengo flujo, si tengo buena temperatura, ¿por qué no estoy ovulando? Y empiezan a pasar un montón de cosas por tu cabeza en donde finalmente tú dices, pues puede que no lo logre. Y ese puede que no lo logre y esa presión que le estás metiendo te aleja aún más
no sabemos si un resultado positivo en cuanto a quedar en embarazo, porque eso no lo sabe nadie, pero sí de vivir este proceso de una manera un poco más tranquila. Y la verdad es que sí siento que desconocer nuestro ciclo en gran parte hace que el resultado, o por lo menos que ese proceso de búsqueda se complique, porque entonces para la gran mayoría de las mujeres el ciclo es un misterio. Totalmente, y no tenemos ni idea de cuándo ovulamos y esto que cuentas tú como de estar con pruebas de ovulación, haciendo todas estas ensayos, a ver si sí, si no, y de empezar también a desconectarse del cuerpo, porque al final también estoy como desorientada de mi propio ciclo y de mi propio cuerpo buscando respuestas afuera y creo que también eso es esencial, o sea, por eso es parte de lo que yo enseño, que es justamente ser tú la experta de tu ovulación, ser tú la experta de tu ciclo, que no es necesario ir al médico o estar buscando en una aplicación información sobre algo que tú deberías ser la número uno en saberlo. Así Tú es. debes saber perfectamente si estás ovulando o no estás ovulando, cuándo estás fértil, cuáles son esos días propicios para intentarlo y también entender desde antes, con tiempo, con antelación, cómo está la salud de tu ciclo para justamente tomar cartas en el asunto con tiempo. Hace poco, de hecho, empecé a trabajar ya directamente en cursos grupales con personas que quieren buscar embarazo, pero la idea es prepararse con tiempo. Y lo que me di cuenta es que efectivamente no nos preparamos con tiempo, sino que cuando ya vemos que no lo estamos logrando y ya tenemos el nivel de estrés hasta acá porque estamos súper inseguras de nuestro cuerpo y porque ya nos dijeron que nuestra salud de pronto no es óptima, entonces entramos en todo este bucle de estrés, de inseguridad, que eso es lo primero que tenemos que entrar a desmontar y por eso también trabajo mucho con mentalidad, que hace parte de mis cursos, porque de nada sirve también saber de tu ovulación y de tu ciclo si no estás creyéndote el cuento de que en verdad tu cuerpo es suficiente y que en verdad lo puedes lograr. Y una cosa importante que tenemos que hablar es que no es verdad eso de que la fertilidad se desactiva a los 35, como que casi que se apagó un botón, sí, y como que a los 35 se acabó. O sea, ya no eres fértil, ya estás en declive, ya estás de salida. Siento que es muy injusto con nosotras la historia que nos están contando respecto a que a los 35 te desactivas y si no estás logrando el embarazo a los 35, entonces ya, mejor dicho, tienes que empezar a pensar en fertilidad asistida porque ¿qué más te va quedando? O sea, como que tu cuerpo casi que se dañó, se rompió, se envejeció. Y siento que es muy dañino porque por sí estamos tan exigidas con tantas cosas y me parece tan injusto que además nos exijan que tenemos que ser mamás, además antes de los 35, ¿no? Cuando efectivamente estamos llegando a los 35 sin ser madres todavía, justamente porque estamos cumpliendo con un montón de cosas, de sueños, de temas profesionales, de un montón de checklist, ¿cierto? Sí. Que tenemos que llenar antes de ser mamás para poder tener una maternidad tranquila hoy por hoy. Entonces, que además nos digan, si ya llegaste a los 35, estás en la olla y no puedes ser mamá, siento que es muy injusto porque lo que necesitamos es apoyo. ¿Y cuál es el apoyo? Enséñenme a cuidar mi fertilidad, incluso desde antes. Enséñenme a cuidar mi ovulación, incluso desde antes, desde muchos años antes de querer ser mamá. Así cuando yo quiera ser mamá, efectivamente voy a tener buenos ahorros, que es uno de mis conceptos favoritos en este tema, y no llegar como endeudada, básicamente, como llegamos, sin tiempo. Y fue pucha, dándome cuenta que tengo que trabajar en un montón de cosas de mi salud y como que a qué horas lo voy a hacer, o sea, nunca nadie me lo dijo, nunca nadie me lo enseñó, porque hasta que yo no quiera ser mamá, nadie se preocupa por la fertilidad. En cambio, te dicen más bien, sigue tomando anticonceptivos. Y creo que ese es también otro tema que tenemos que conversar, de que los anticonceptivos pues no están preservando tu fertilidad, al contrario, te están afectando tu fertilidad. Yo creo que este es uno de los procesos en donde hay más dualidades en la vida. Por lo menos lo voy a hablar por mi caso y es, quiero ser mamá, pero no quiero dejar de ser lo que soy hoy. Entonces yo misma me castigo porque digo, pero si yo quiero ser mamá y también estoy dudando, son duda y certeza no van de la mano, o hay certeza o no la hay. Entonces es
es como esta mentalidad en donde uno tiene que fortalecerse y saber que lo mejor va a llegar y que hay que tener un voto de confianza con el universo, pero tienes pánico de no quedar y pánico de que si quedas entonces toca cambiar toda tu vida y no sabes qué es lo que va a pasar. Son como pensamientos muy encontrados. Y te puedo decir que hasta hace como 6 meses que te escribí y te dije, Andre, no me voy a tomar más la temperatura, no siento que querer controlarlo todo me está impidiendo vivir esto de una manera más chévere. No quiero cogerle pereza al sexo solo porque toca hoy cuando es ovulación. No quiero que mi esposo esté como hoy es 10, porque además otra cosa que nos vendieron y ahorita ya vamos a ir punto por punto, es que la ovulación es los 15 y resulta que no, depende de tu ciclo. Entonces yo entendí que mi ovulación era a los 10 y es los días en los que yo empiezo a ver cambios y además que la ovulación es un tema bien poderoso que cuando uno lo tiene claro, es como que tú te miras en el espejo, o sea, mi esposo ya empieza, Dios bendiga los días de ovulación, pero ni siquiera porque es el momento en donde vamos a buscar un bebé, sino porque yo estoy radiante, o sea, cambia todo. Y como que siento que tener ese desconocimiento también es como no tener el control, pero cuando hablamos de buscar bebé hay que soltar el control por más duro que parezca. Y yo me declaro número 1 controladora en el mundo, o sea, para mí es súper importante tener el control de todo y en realidad lo tengo. De casi todo. De casi todo menos de esto, pero en muchas cosas en la vida yo trato de controlar cosas. Llego a estas situaciones donde la vida me dice, o sea, o te relajas y le bajas a tu estrés y bajas tu cortisol y dejas de estar tan como presionándote tanto con tantas cosas en la vida o no va a pasar. Y yo le decía, Andrés, yo me tomo la temperatura perfecta, a mí no se me olvida una, yo además me mido el flujo, hago las pruebas que tú me mandaste, que todo es, hay ciencia detrás de esto y yo tenía mi ciclo súper bien. Cuando recuperé mi ovulación fue un momento importante para los 3, porque ahí está André también. Cuando llegó por primera vez mi ovulación después de haberla perdido los últimos 3 meses fue como un grito de felicidad de haber recuperado la salud de mi ciclo, hasta que llegó un momento en el que yo ya me estaba poniendo muy mal con el tema. Y entonces cada mes llegaba la menstruación, era un duelo. Y yo decía, no puedo más con esta presión. Y cada vez que llegaban los 10, éramos como que hoy nos toca, pero estamos cansados, acaba de salir de webinar, estamos pasando por una situación de salud, o sea, tantas cosas, que llegó un momento en el que yo le dije, mira, yo hablo demasiado de agendar el sexo y sé que es una herramienta que ayuda a salvar matrimonios. Pero si tú y yo seguimos agendando el sexo para tener hijos, no va a salvar nuestro matrimonio, lo va a acabar. Y yo no quiero vivir esto así, yo quiero engendrar un hijo disfrutando, yo no quiero engendrar un hijo pensando en que qué pereza tener sexo hoy porque me toca, o sea, yo quiero disfrutarme el proceso, yo no quiero desligar el placer de la procreación, yo quiero entender que puede ser un proceso en el que igual puedo disfrutar. Y le dije, hasta hoy me tomo la temperatura, que para Juli fue como, es raro porque tú bien controladora, dijo como que, ok, pero entonces ¿cómo vamos a saber cuándo estás ovulando? Y yo le dije, yo conozco mi cuerpo, yo sé cuándo estoy ovulando y te voy a buscar y tú no lo vas a saber. Y de pronto algunos días tú vas a hacer la cuenta y tú me vas a buscar a mí, pero que sea algo que fluya, no quiero que sea algo como que hoy nos toca. A ese punto pude llegar porque ya conocía muy bien mi ciclo. Entonces vamos a basarnos en el primer punto y es, hoy quiero ser mamá o tal vez no está todavía en mis planes, pero lo quiero en el futuro y estoy llena de anticonceptivos hormonales y tengo mi cuerpo saturado, estoy en los 20 y tantos, 25 hacia arriba y ya llevo unos buenos años planificando y sé que en algún momento quiero ser mamá o tengo 30 y pico, 33, 35 o más, quiero ser mamá. ¿Cuál debería ser ese punto de partida? ¿Por dónde deberíamos de empezar? ¿Cuál es el primer paso? Súper. Pues si estás tomando anticonceptivos, el primer paso claramente es dejarlos y no recomiendo dejarlos de un día para otro, sino hacer un proceso acompañado y tener al menos cierta noción de cómo cuidar tu ciclo y tus hormonas, porque cuando dejas los anticonceptivos va a haber un proceso de reajuste hormonal. Entonces hay que estar preparada, hay que entender de qué se trata. Para ello tenemos la masterclass que hicimos juntas, Sí, que es que oro, verla. así que les recomiendo mucho que vayan a verla porque ahí van a tener todo el detalle de qué esperar, qué hacer, cuáles pueden ser esos primeros pasos.
porque definitivamente ese sería el primer paso. Y también muchas mujeres usamos anticonceptivos sin en realidad querer usar anticonceptivos. O sea, te creo en el caso de mujeres que están en sus 25 y dicen uso anticonceptivos y de verdad los amo, me acomodan, me funciona. Perfecto, es respetable, creo que es una decisión muy personal, pero también hay muchas mujeres que los usan, pero no los quieren usar y están como en una disputa constante interna que al menos yo lo viví, yo creo que tú también lo viviste, Sí, ¿no? Como demasiado. de que cuando ya tu cuerpo, tu mente, todo te está diciendo esto no es, aquí no es, no me quiero tomar esta pastilla, quiero sacarme este dispositivo, no quiero ponerme más esta cosa y entonces, empezar desde ahora, hacer esa transición para pasar a otros métodos de anticoncepción, lo cual también pueden verlo en la masterclass. Sí. Voy a hacer un paréntesis sexual aquí. Sí. La vida cambia cuando uno deja de tomar pastillas o se quita el implante o se quita lo que sea que tenga hormonas sintéticas. La vida sexual cambia. Yo toda mi vida juré que no lubricaba y yo decía, soy seca, o sea, no hay nada que hacer, tengo que tener un lubricante y de hecho las relaciones sexuales que tenía de manera compartida siempre iban con un lubricante y yo lo cargaba porque para mí era fundamental disfrutar. Dejé de tomar pastillas y yo decía, Dios mío, lo que estaba era apagada. Por un lado. Por el otro lado, dejé de tomar pastillas y fue como, ok, tengo más deseo sexual que mi novio de ese momento. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde está todo ese fuego interno? ¿Por qué estaba apagado? ¿Quién soy? Y entonces dejo de tomar pastillas y de un momento a otro digo, wow, tengo unos gustos como más bien diferentes a los que tenía antes, porque ahora me gustan otras cosas, porque ahora me gustan los arneses, porque me gustan las cosas oscuras. O sea, ¿en qué momento yo estaba tan apagada que había dejado de ver la mujer en la que me quería convertir sexualmente hablando? Y sin dudarlo, mi renacer sexual, en donde nació mi alter ego, en donde nació la mujer que soy hoy y como vivo hoy mi sexualidad, nació el día que yo dejé de tomar pastillas. Y ese día dije, wow, ¿qué es este poder? O sea, ¿yo por qué tenía mi poder apagado? Y cierro el paréntesis porque sé que para muchas mujeres va a ser, uy, mano, tengo mucho susto de dejar las pastillas, y si me embarazo, y la piel, y entonces, ¿qué hago si toda la vida he tomado? Pero es que si pones en una balanza las cosas buenas versus las cosas que no son tan buenas, te vas a dar cuenta que pesan más las que no son buenas de estar tomando anticonceptivos. Hay demasiadas consecuencias en el cuerpo, y una de ellas es no vivir la sexualidad libre, porque cuando estás inhibida, pues estás tomando decisiones, tu deseo digamos está bajito, las decisiones que tomas están inhibidas, tu ciclo no está funcionando de manera natural. Entonces, solo mirándolo por la parte sexual es algo que sí o sí deberíamos de hacer. Pero bueno, entonces listo. Hacemos el acompañamiento, dejamos los anticonceptivos hormonales sintéticos. ¿Qué sigue? De allí va a haber un proceso de reajuste hormonal. De hecho, esa es una de las cosas de las que yo más hablo y yo sé que para muchas puede ser un poco chocante porque nos han dicho que dejamos los anticonceptivos y que al día siguiente ya nos podemos embarazar y muchas lo han vivido así. Y está bien si acaso tú quedaste embarazada o tomando anticonceptivos o recién los dejaste, tuviste un buen embarazo, tuviste un bebé sano, me parece espectacular, menos mal, buenísimo, pero no es lo ideal. Lo ideal es dejar los anticonceptivos y darte un tiempo. Entonces, por eso siempre hablo de que si quiero ser mamá o si me lo estoy pensando, si lo estoy dudando, si todavía no estoy segura, pero está también dentro de las posibilidades, entonces partamos dejando los anticonceptivos y dándole un tiempo al cuerpo para que viva ese reajuste hormonal y su ciclo se regularice y pueda estar vital y poder tener una ovulación vital. Eso no pasa de un día para otro. Hoy en día ya hablamos de hasta 18 meses que dura el proceso de recuperación post-anticonceptivos. Depende de la persona, depende del método, de cuánto tiempo lo hayas usado, de cómo eran tus ciclos antes, de muchos factores. Es una ruleta rusa, como digo yo, claro, porque depende mucho, pero lo que sí puedo decir, porque conozco miles de ciclos de personas que he podido ver en registros y fotos del ciclo, y cuando tú dejas los anticonceptivos, no son óptimas tus hormonas. Obvio, porque es como que hubieras estado sentada, que es lo que siempre les digo a mis alumnas. Cuando dejas los anticonceptivos es igual haber estado sentada aquí durante 5 años, 10, 15, a veces 20 años, y de pronto un día te vas a parar y no te vas a parar perfectamente de un día para otro y después tienes que caminar y después quieres correr
es un proceso, entonces eso es una parte importante y de hecho algo que hablamos también en la masterclass. Y algo que va muy de la mano es justamente aprender a cuidar tu ciclo y tu ovulación, Eso te iba a porque, decir. exacto. Pues como conocerlo, porque también siento que pasa algo y es, listo, ay, estoy cansada de las pastillas, las dejo. Y resulta que como en 3 meses la menstruación te llegó irregular, dices, ay no, me la voy a volver a tomar para que el ciclo otra vez esté bien o para que no me llegue la menstruación. Y eso es un grave error porque el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Entonces, si las dejamos hoy, ¿cómo podemos empezar a medir nuestros ciclos? Porque sé que toma un tiempo también. De hecho, conocer mi ciclo contigo nos tomó como 3 meses y yo ya venía desintoxicada, aunque llena de cortisol y un montón de cosas en el cuerpo. Digamos que estamos empezando desde cero. Nos demoramos 3 meses para entender realmente que mi ovulación era los días 10, que mi ciclo no duraba 30 días sino 25, a veces menos, entre 23 y 25. Como que es empezar a reconocer cómo es tu propio ciclo, liberándote de la idea que te han puesto en general en Google, porque cuando tú te metes en Google, entonces tú dices, ay, ¿será que estoy en embarazo? Entonces tú te metes en Google y dices, días fértiles. Calculadora. Literal, tú Sí. pones Google días fértiles, entonces te sale por lo general como un círculo con los días y te dice, bueno, la ventana fértil empieza desde el día tal hasta el día 15 más o menos y el día más fértil es el día 15. Entonces tú vas y cuentas los días y tú dices, ah, no, entonces no estoy embarazada y resulta que es que mi día fértil no era el 15, era Total, el 10. total. Entonces ese desconocimiento del ciclo y de creer que los ciclos son cortados con regla, que todos deben de ser iguales, que el día de ovulación es el 15, que deben de durar 30 días, es el primer error, porque no estamos conociendo nuestro propio ciclo. Entonces, ¿cuál es la importancia realmente de conocer ese ciclo? Y si no tenemos ni idea, que yo creo que es lo que le pasa al 90% de las mujeres en el mundo, que no tienen ni idea cómo funciona, ¿cómo podrían empezar a chequearlo y a medirlo? Totalmente, yo creo que ese es uno de los grandes temas de por qué no logramos también reconocer nuestros días fértiles y bueno, también es posible reconocer los días infértiles de forma eficaz y es porque no tenemos ni idea y estamos revisando la calculadora que vos decís, ¿no? Como me quiero embarazar, calculadora. Uno en Google pone calculadora del ciclo, días fértiles, listo, ¿cuándo fue tu último sangrado? Entonces más o menos por acá y resulta que efectivamente nos metieron el cuento de que los ciclos duraban 28 días, de que al día 14 más o menos era la ovulación, de que había 2 fases, una antes de ovular y otra después, y las dos duran 14 días, como Ajá. que fuera toda una regla. Y resulta que no, que las mujeres tienen ciclos diferentes y aún la misma persona con Varía. ciclos regulares, su ovulación varía, o sea, lo que te pasó a vos, que de pronto tuviste una carga enorme de estrés sumada a esto de una inseguridad en tu propio cuerpo y eso hizo que tu ovulación variara, que de pronto se ausentara por un rato porque fue demasiado amenazante el entorno y lo que estabas viviendo. Entonces, también eso puede pasar. Y otra cosa que quiero decir, porque estoy segura que la mayoría de mujeres que nos están viendo, díganme si no en los comentarios, bajamos una aplicación Sí. que nos dice, entonces, bueno, vamos chequeando cuándo tenemos sexo, cuándo nos llega la menstruación y la aplicación simplemente por un algoritmo te va diciendo, ah, bueno, probablemente ya estás fértil. Entonces tú te guías con lo que te dice la aplicación y puede que hasta hayas perdido el día de ovulación porque probablemente no sea el de tu ciclo. Totalmente. O sea, como que dejamos en manos de una aplicación nuestro ciclo y así también queremos embarazarnos. Claramente no va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a reconocer nuestro ciclo, André? Total, la idea es reconocer nuestros propios ciclos y para eso necesitamos un poco más de información de cuándo fue mi último sangrado y ya, como que eso en verdad no nos dice mucho, de pronto nos puede decir la duración del ciclo, pero la ovulación es muy variable, podría ser en día 10 como te pasa a ti, o en día 17, o en día 20, o en día 21, depende, o en el día 14 como supuestamente es. Entonces, para eso necesitamos información clara, precisa y cuando hacemos este seguimiento con el método sintotérmico son 2 signos básicos que tenemos que aprender a usar, que son el flujo cervical, que es lo que hemos conversado, que es este flujo que se produce en el cuello del útero y que en cuanto se va acercando la ovulación se va a hacer visible. Este flujo, me gusta decirle el Airbnb de los espermatozoides porque sabemos que en este tipo de flujo los espermatozoides pueden vivir hasta 5 días. Entonces es esencial, de hecho para la búsqueda de embarazo es el tercer elemento para poder lograr un embarazo natural. O sea, aparte del espermatozoide y el óvulo,
el flujo cervical sería el tercer elemento esencial. Así que sí o sí el flujo cervical hay que aprenderlo a reconocer y esto lo hacemos cada vez que vamos al baño y nos limpiamos, revisamos el papel y allí el flujo queda encimita y se puede observar y se puede revisar y se puede categorizar. Entre más nos acercamos a la ovulación podemos verlo un poquito más acuoso, transparente, lubricativo, pero también puede ser pegajoso, grumoso. Entonces es vital aprender a diferenciar nuestro flujo y también genera ciertas sensaciones en nuestra vulva, ¿no? A veces sentimos un poquito como que estamos mojadas, que yo creo que a todas nos ha pasado, ¿no? Como que, uy, ¿qué pasó? ¿Me oriné o me llegó la menstruación? O como que algo cayó y decimos, ay, ¿qué pasó? Y nos vamos al baño, ¿cierto? Como, de sí, flujo. me llegó la menstruación, voy al baño, no hay nada, me oriné, no hay nada, ¿qué fue eso? Pues era una descarga justamente de un flujo más acuoso. Ay, yo creo que eso también nos enseñaron como a odiarlo. Y entonces nos vendieron la idea de que hay que Además, tener un protector diario que es pésimo para la salud de nuestra vulva, de nuestra vagina, pésimo. porque cada vez que estamos cerca a la ovulación, pues entonces nos va a llegar este flujo que es un flujo espectacular, porque además es el que nos Sí. permite tener sexo completamente placentero, o sea, es algo que lubrica por completo el canal, y yo lo llamo es como, ahí los espermatozoides van en patines, Total. porque tienen como deslizarse, entonces creo que también hay que amigarnos con ese ciclo. Entonces a mí me dicen, Manu, pero si en esos días tengo demasiado flujo, ¿qué hago con la ropa interior? Y yo simplemente les digo, mira, si es demasiado exceso, pues ten un panty diferente y te lo cambias. No es necesario tener un protector diario. De hecho, yo nunca los uso. Solamente lo uso una vez y ya casi nunca, porque ahora tengo panties absorbentes durante la menstruación, que prefiero eso pues que otro tipo Me de encantan. métodos para la menstruación. De vez en cuando los usaba cuando tenía los últimos días de la menstruación y no quería manchar la ropa interior, pero de hecho en mi ciclo jamás uso protectores diarios, porque también el protector diario hace que tú no sepas si estás ovulando o no, porque el flujo queda ahí, o sea, se absorbe, entonces no tienes tampoco cómo identificarlo. Sí, estamos súper llenas de mitos respecto a los flujos y además como no conocemos nuestros flujos, tampoco sabemos qué es lo que es habitual, esperable y qué de pronto nos está llamando la atención y nos está diciendo efectivamente hay algo que está pasando, tienes que revisar. Entonces, a veces vemos este flujo como transparente, acuoso y como que, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde salió? A mí muchas alumnas me dicen eso, como Les yo da antes veía este susto. flujo y me asustaba. Entonces, me asusto de mi propio cuerpo, o sea, hoy en día y mis alumnas después cuando ya aprenden a registrar sus ciclos y su ovulación, cuando ven el flujo y cuando vemos el flujo, o sea, Se les para mí damos. todavía es una emoción que Sí. no te puedes imaginar, o sea, vos sabes, porque a vos Háblame también de te esto. pasó. Exacto, esto de tomar el flujo entre tus Ay, dedos y no. observarlo y decir como, esto es un milagro de la Estira. vida y estoy fértil, estoy ovulando porque ovular es un signo de salud y de vitalidad, o sea, nosotras tenemos que ovular de forma regular. Es parte de lo que nuestro cuerpo necesita para producir hormonas y para funcionar de forma óptima, porque nadie nos dice esto, pero nuestra salud general, todo Está depende ligado. de la ovulación y de las hormonas que producimos con la ovulación. Si no ovulamos de forma regular, hay problemas de salud general. Entonces, ver ese flujo Ay, es no. como, Dios, estoy viva. el santo grial de la fertilidad. Además que cuando yo aprendí a medir mi ciclo bien, porque yo creía que lo hacía bien, pero tenía un dispositivo que me medía todo y que lo único que estaba haciendo era la tarea que yo debería de hacer. Entonces cuando yo empiezo con André como que me dice, bueno, tienes que hacer ciertas pruebas. Recuerdo que cuando estaba en estos días recuperando la ovulación y llegó ese primer flujo, que yo dije, ok, una de las tareas es ver si es elástico, no, cuánto estira, tal, y entonces es como perderle un poco el miedo al cuerpo, el miedo a tocar tus fluidos, a entender que es algo completamente natural. Y recuerdo que cogí el flujo, hice así, y estiró demasiado, y fue tan impresionante que yo cogí mi celular, le tomé una foto, te la mandé y le dije, André, tenemos ovulación. Sí. Eso se siente muy bien, Mm, no solo por el hecho de estar buscando un bebé, sino por el hecho de saber que lo que estoy haciendo en mi cuerpo está teniendo un buen resultado. Porque total. también se trató de hacer un montón de ajustes.
de los hábitos en la vida. O sea, como que ya entendimos, es importante conocer tu ciclo, es importante entender cuándo ovulas, reconocer esa ovulación, y hay ciertas cosas que yo siento que desde que tú me dijiste empieza a dejar esto o haz esto de otra manera, inmediatamente el cuerpo empezó a reaccionar de una buena manera. Entonces, me gustaría que hoy las mujeres que nos están viendo y que están pasando por este mismo proceso o que en algún momento quieren empezar a cuidar su ciclo también, porque puede que hoy estés escuchando esto y digas, yo realmente no quiero quedar en embarazo, pero no significa que no debas cuidar tu ovulación, porque al final es parte de tu salud integral como mujer. Y para quienes sí quieren quedar en embarazo y están llenas de estrés y están pasando por un momento duro en donde la están viendo gris y finalmente están perdiendo un poco la fe y la esperanza, ¿qué hábitos de vida podríamos empezar a cambiar desde hoy para que el cuerpo empiece a reaccionar mejor con nuestro ciclo? Totalmente, que definitivamente todas deberíamos saber esto. Yo creo que esto deberían enseñárnoslo desde que tenemos nuestra primera menstruación para poder cuidar nuestras hormonas, porque no somos hombres, somos cíclicas, y eso no es un misticismo ni un hipismo de la ciclicidad, o sea, es una realidad biológica y cada vez estamos generando más conciencia de esto. Y hace parte de lo que somos nosotras, hace parte de lo que necesitamos cuidar para tener una buena salud y también para sentirnos bien, para sentirnos vitales, para tener bienestar en nuestra vida. Entonces, definitivamente esencial. Quiero recapitular y cerrar también lo que estábamos conversando ahora de qué signos debo registrar para saber si estoy ovulando, antes de pasar a cuáles pueden ser esos primeros hábitos, consejos para cuidar mi ovulación, porque también creo que saber si estoy ovulando o no es esencial también para ese punto de partida. Y para completar el tema del flujo cervical, ahí entraría justamente la temperatura, que nos medimos la temperatura cada día para comprobar ovulación, porque nosotras somos como una incubadora humana. Entonces, cuando ovulamos, nuestra temperatura sube. Queramos o no queramos ser mamás, estamos diseñadas para eso. Entonces, así como las aves empollan sus huevos para darles calorcito y que se desarrollen bien, nosotras hacemos lo mismo, pero dentro de nuestro propio cuerpo. Entonces, después de ovular, nuestra temperatura sube, quedamos en este modo incubadora, y eso va a permanecer así, esa temperatura alta, hasta que llegue la siguiente menstruación. Entonces, eso es esencial y es tan fácil. O sea, hoy en día hay termómetros inteligentes que te lo pones mientras dormís y te miden la temperatura y tú no tienes que hacer nada, chévere. Pero incluso con un termómetro de fiebre que todo el mundo tiene en su casa después de la pandemia, lo puedes hacer, y lo puedes hacer de forma fácil. De hecho, para las que quieran, tengo un material gratuito, un ebook que es de esto, que lo pueden encontrar en el link de mi bio en Instagram, y es muy fácil. Entonces, eso es una parte. Ahora, cuando estamos buscando embarazo, lo ideal es inicialmente ver cómo está el ciclo, como unos 3 ciclos, a ver qué información tenemos. Y después de eso, cuando ya estamos en la fase de búsqueda, justamente para evitar como este exceso de control y como esta parte no tan chévere que puede surgir cuando ya estamos buscando y tenemos un poco de inseguridad o desconfianza en el proceso, yo sí recomiendo que una de las cosas que podemos hacer es dejar de tomar la temperatura. Así que te acuerdas que yo misma te dije, sí, Manu, ya no te tomes más la temperatura. Y yo no soy capaz, André, no. Me demoré como 6 meses en tomar esa decisión. Exacto, entonces ya cuando conoces tu cuerpo y estás en este proceso de búsqueda, en verdad ya no sería tan relevante, pero para lo que es anticoncepción natural y para ver la salud sí sirve mucho. Eso sería como para cerrar esto de cómo registro, cómo entiendo mi ciclo de esta forma un poquito más profesional, por decir así, pero que tampoco es como tan difícil, y obviamente irle sumando cositas que voy sintiendo, mi energía, mi ánimo, todo esto también me ayuda a guiarme de cómo se siente en mí cada fase, cómo se siente en mí la ovulación, la menstruación, premenstrual, etc. Y de ahí, cómo cuido mi ovulación y cómo cuido mi ciclo, que son los básicos que le sirven a todas, estén buscando embarazo o no estén buscando embarazo. Una cosa fundamental para poder entender es que el estrés y el modo supervivencia es el peor enemigo de la ovulación y del ciclo menstrual. Lo entendí, sí. O sea, lo viví, lo entendí, lo sufrí. Imagínense que ya llevaba como 2 meses con André.
Y entonces una de las cosas que me dijo es tienes que bajarle un poco al entrenamiento tan rudo, porque yo entreno pesado, yo no entreno cardio ni pilates, yo necesito las pesas para muchas cosas, no solo para la masa muscular, sino que es mi entrenamiento, es el entrenamiento que yo disfruto, ahí libero como todo ese estrés entre comillas. Y Andrés ya me había dicho, tienes que bajarle un poco a esas pesas porque estás generando igual estrés en el cuerpo, o sea, eso es lo que está pasando. Entonces, por lo menos cuando estés cerca a la ovulación, bájale a la intensidad y haz un entrenamiento un poco más fluido. Pues intenté con pilates, me fue pésimo y regresé a mi gimnasio tradicional. Y resulta que en una de esas, justo tocó como pierna, recuerdo, era justico por ahí por la ovulación. Y el café de antes. Bueno, ajá, no, pero ahí ya más o menos lo estaba como evitando, porque ya vamos a hablar del café. Ahí ya lo estaba evitando, ya comía algo antes de ir y antes de tomar café, pero recuerdo que fue pierna y ese día como es que cuando uno está preovulatorio o está ovulatorio, que es esta fase hermosa, o sea, esta fase folicular divina, uno tiene la energía. Vienes de la menstruación que estás como así y llegas a la preovulación en tu fase folicular en todo su esplendor divina, te sientes diva y tienes una fuerza. Entonces yo ese día dije, listo, lo que me ponga el entrenador, saco las pesas más pesadas, hice cuantas sentadillas se puedan imaginar, me llevé al límite, tanto que cuando finalicé el entrenamiento dije, me siento mal, estoy como un poco mareada. Le dije a mi esposo, ven, llévame al carro que estoy como maluca, pero pues yo dije, fue muy duro el entrenamiento, normal. Bueno, el tiempo empezó a pasar y como a la semana siguiente tenía que recibir mi ovulación, bolas de heno por la ovulación. O sea, no llegó, no apareció, no nada. Te escribí y dije, André, creo que me excedí con el ejercicio y eso hizo que no ovulara, dime si puedo estar en lo correcto o no. Claro, o sea, el regaño de mi querida terapeuta fue como, o sea, estamos cuidando tu ovulación y vas a estresar tu cuerpo, ¿cómo se te ocurre? Te dije que en ovulación no se podía, bueno, en fin. Entonces sí hay cosas que estamos haciendo tal vez de manera inconsciente que pueden estar afectando la ovulación y no lo sabemos porque nadie nos lo enseñó. Entonces, empecemos. El café, ¿qué pasa con el café? Sobre todo cuando es en ayunas. Pues. Ay, Dios mío, el café es todo un tema porque, a ver, partamos de la base. Yo creo que la base es que la mayoría estamos estresadas, es que tenemos que hablar de eso, sí. así como... Los niveles más altos de estrés en la historia. Sí, Imagínate que hice una encuesta en la comunidad, respondieron como 8,000 mujeres. Entonces les pregunté cómo estaba su nivel de estrés. El 50% dijo muy alto y el otro 30%, es decir, el 80% dijo entre medio y muy alto. Y esa era una de las razones principales por las que no tenían deseo sexual. Entonces sí estamos experimentando niveles de estrés demasiado altos. ¿Cuál es la incidencia del café ahí entonces? Total. Es que, bueno, el estrés, como decía, pues es enemigo de la ovulación y del ciclo. O sea, es como el básico que tenemos que entender. Y es que nuestro cuerpo está diseñado para que, si estamos en modo supervivencia, y esto es algo ancestral, ¿no? Como que si hay una glaciación, si no hay comida, si nos viene persiguiendo un animal, etcétera, modo supervivencia, ok, pues la reproducción queda en último plano, ¿no? E incluso se suprime por un tiempo porque ¿cómo me voy a embarazar si estamos en una glaciación? ¿Me entendés? No se puede. Entonces, ese mecanismo sigue operando en nosotras, es parte de nosotras y es muy diferente, en cambio, a los hombres. Las personas que no ovulan, las personas que tienen testículos, están diseñadas de otra manera, porque en cambio ellos eran más bien los cazadores, los que tenían que salir a buscarse la vida, los que de pronto no podían dormir. Entonces es otra modalidad. Nosotras, en cambio, para poder reproducirnos y tener un ciclo menstrual sano, necesitamos igual como un mínimo de seguridad, o sea, necesitamos que nuestro cuerpo se sienta más o menos seguro. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el jefe problemático o la jefa problemática o la empresa que requiere hacer un montón de cosas, los lanzamientos, además súper exigidas como a nivel personal también, y aparte queremos hacerlas todas, entonces queremos ir al gimnasio todos los días, despertarnos a las 5 de la mañana, hacer esto, hacer lo otro, como estamos en una energía muy masculina como del hacer, y de por sí estamos manejando unos niveles de estrés súper altos, entonces sobre esa base de que ya hay estrés, le sumo otras cosas que generan estrés, porque no solamente cuando hablo de estrés, hablo de estoy preocupada por mi trabajo o por el dinero o por un tema familiar o por una relación que no está bien, etcétera, sino también por ciertos hábitos que empeoran el estrés, que a ese cortisol como que lo acrecientan
Uno de ellos es el café. El café es un estimulante. Yo lo amo, Yo pero también, sí. me costó. O sea, yo creo que todas las colombianas igual, la mayoría, vamos a decir, nos encanta el café y además acá en Colombia uno se toma el café con el Para desayuno, el café a media mañana, el café después del almuerzo, el café en la tarde, o sea, te tomas 3, 4 cafés al día y el café es un estimulante que lo que hace es que va a aumentar esos niveles de cortisol. Pero hay formas también de tomar el café de manera inteligente. La menos inteligente de todas es tomar café en ayunas. Eso es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo, porque en la mañana cuando te despiertas el cortisol está en su punto máximo, porque el cortisol no es una hormona mala, el cortisol es lo que nos hace levantarnos y hacer nuestra vida, lo que nos tiene acá también despiertas, haciendo lo que tenemos que hacer. Pero si a eso le sumas un café, vas a hacer que se suba más y que todo el día yo esté como en esta montaña rusa del cortisol. Entonces, ese es uno de los hábitos, por ejemplo, que hay que eliminar y que me pasa mucho con alumnas que muchísimas hacen eso, tomamos café en ayunas. Además de eso, también hacemos entrenamientos muy fuertes a lo largo de todo el ciclo. La verdad es que cada fase tiene como un tipo de entrenamiento que se puede hacer. Sin embargo, si haces entrenamiento 3, 4 veces a la semana y no es tan fuerte, igual se puede mantener durante el ciclo, pero hay fases que son menos tolerantes al estrés, como la fase premenstrual. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando hay un estrés muy, muy pronunciado en el cuerpo, hay ciertos tipos de entrenamiento que no van a funcionar muy bien, específicamente en fase premenstrual, porque va a ser como llevar un poquito más al límite esa fase que no es tan tolerante al estrés. Entonces, quizás si estás muy estresada ya de base, esa fase premenstrual puede ser para hacer otras cosas más tranquilas, como un yoga, un pilates, caminar, que es como lo peor visto en cuanto a deporte, como que no se ve como un deporte. Es súper bueno para bajar también los niveles de cortisol. Caminar está buenísimo, o sea, sal a caminar media hora, 40 minutos, una hora, lo que tú quieras, espectacular, también sirve un montón. Pero entonces, en el contexto de la mañana, pues lo que solemos hacer es tomarnos el café en ayunas, irnos a entrenar, que también sube el cortisol. Todo mal en casa. Y aplazar... y aplazar el desayuno, que eso es lo otro. Nosotras necesitamos comer máximo una hora después de levantarnos, más o menos, porque también es otra manera de decirle a nuestro cuerpo, estás seguro, estás tranquilo, hay comida, no nos falta nada. Es como una de las cosas más importantes que necesita tu cuerpo es saber que tiene alimentación asegurada. Y es una de las cosas que nosotras como mujeres también más le privamos, ¿no? Con toda esta cultura de las dietas, con que, de pronto tengo que dejar de comer carbohidratos, tengo que comer menos, tengo que hacer esta otra dieta, o los ayunos, que ahora también están muy de moda, que se han estudiado sobre todo en hombres. En hombres, no en mujeres. Y que además sabemos que en mujeres el ayuno va a ser mucho mejor si adelantamos un poquito la cena y nunca postergar el desayuno. El desayuno no hay que postergarlo, hay que desayunar una hora máximo después de levantarnos. Pero, ¿qué hacemos nosotras? Postergamos el desayuno, le metemos entrenamiento en ayunas y adicionalmente le metemos un café en ayunas antes de entrenar. Entonces... claro, o sea, estás estresada porque tu jefe, tu trabajo, tu relación, etcétera, etcétera. Y aparte le metes café, entrenamiento, no le das comida. Entonces después decimos, fue pucha, porque mi ciclo está mal, porque mi fase premenstrual me tortura así, porque siento que quiero matar a alguien 3 días antes de que me llegue la menstruación, o porque me duele, o porque mis hormonas no están bien. Obvio, o sea, porque los hábitos tampoco están apoyando a esos niveles de estrés y porque obviamente también de base estás como en este modo supervivencia, ¿no? Constante. El sueño, hablemos del sueño, porque para cerrar ese capítulo fueron los primeros cambios que yo hice. Entonces, empecé a priorizar el sueño, que ahora lo vamos a hablar, y fue una buena tarea de sentarme con mi esposo y decir, oye, tú puedes dormir 7 horas y para ti está muy bien. Yo necesito mínimo 8 y ojalá 9. Entonces el televisor se apaga a tal hora. O sea, como que tuvimos que llegar a acuerdos, porque también siento que en esta era de la mujer tenemos en muchas ocasiones, y me incluyo,
la energía masculina muy predominante. Entonces, no trabajar esa energía femenina, que es la energía que protege, que cuida, que está pendiente de su cuerpo, de muchas cosas, pues hace que también uno priorice otros temas. Entonces empecé a dormir mejor, le di prioridad al sueño, me levanto y una vez me levanto pues ya no me tomo mi café en ayunas, sino que me hago un batido poderoso, entonces tiene banano, avena, o sea, tiene un montón de cosas que me permite estar bien para ir a entrenar, entonces ya no entreno más en ayunas. Cuando estoy en el entrenamiento me tomo mi café porque la verdad es que a mí me hace mucha falta el café, pero ahora ya no me tomo 3 al día, sino que me tomo solo uno y me lo tomo en la mañana, ya no tomo más, en el resto del día pues lo que hago es tomar té o agua, bueno, o batidos verdes, bueno. Hago mi ejercicio y cuando estoy cerca a la fase premenstrual, ya mi entrenador, que me da una risa porque ya está entrenado ya él. sabe, o sea, ya le está entrenado. Yo llego y ya le es como, ¿cómo estás hoy? Me pregunta porque ya me ve la cara. ¿En o sea, qué día el ciclo está? literal, es súper hermoso. Me Ay, ve la no, cara y lo me dice, amo. ¿cómo está tu energía hoy? Y yo le digo, Santi, hoy no voy a levantar tanto peso. Entonces me dice, ¿por qué? Yo, porque estoy listo, no, ya, tranquila, listo. Porque si uno no les explica, ellos tampoco entienden. No. Y Julián tampoco entendía que había ciertos momentos en los que yo sí me podía levantar una pesa de 50 libras y hacer un sumo y hacerlo perfecto, y había momentos en los que no podía con más de 30. Entonces mi entrenador lo entendió y él ya sabe que en esa fase vamos suave. Y durante la fase premenstrual es menos peso, unas repeticiones más tranquilas, me tomo más descansos. En la fase menstrual, que por lo general no estoy al 100, también le bajamos al entrenamiento y vamos cuidando de esta manera el ciclo. Creo que esos cambios hicieron que yo dejara de vivir la vida a 1000 por hora. De alguna manera como que me empezó a regular, empecé a dejar de respirar tan rápido, de ir a 1000, no sé, algo pasó en mi cerebro, en mi cuerpo, y aunque todavía estoy en eso y cada vez que hago un webinar o lo que sea, dicen, tú hablas demasiado rápido, tú vas a 1000, y sí, es que yo he estado acostumbrada toda mi vida a ser acelerada, pero cada vez un poco más consciente de ir tranquila y calmada, y que cuando estoy en esos picos en donde yo siento que ese cortisol está para arriba, pues me tomo el tiempo, lo hago consciente, respiro, me enfoco en otras cosas que me permitan estar un poco más calmada. Pero puedo decirte que con esos cambios que yo implementé, esos 4 cambios, inmediatamente mi ciclo mejoró. Ahora Me ya no acuerdo. quiero matar a mi esposo, pobrecito. Sí, me acuerdo de ese momento. No, porque además las fases premenstruales mías eran miedosas. Dios mío, ese hombre me decía, pero es que tú eres 2 mujeres. O sea, hay una mujer en los primeros días, después de que te llega la menstruación, y es una mujer súper enérgica, que habla hasta por los codos, que quiere tener sexo, y es como, wow, todo es maravilloso. Y llega la premenstruación y me odias. Entonces yo no entiendo si es que tú te quieres, o sea, ¿me quieres o no me quieres? Y creo que uno de los cambios lindos fue ese, aprender a manejar esa parte premenstrual, pues modificando ciertos hábitos que desde ya pueden empezar a hacer ustedes. El sueño, y vamos cerrando con este punto que es bien importante porque creo que no le damos esa prioridad tampoco, ¿no te parece? Totalmente, de hecho, pues en todo este modelo súper masculino en el que estamos metidas la mayoría de las mujeres, para mí también ha sido todo un tema irlo desmontando, y una de las cosas es que queremos hacer tanto que también la única forma de hacerlo es robándole tiempo al sueño. Eso pasa un mundo, entonces como toca acostarse tarde o levantarse temprano para poder hacer todo lo que hay que hacer y robarle horas al sueño. Entonces eso es mortal, porque la verdad es que para nosotras el sueño es súper importante, es la base de la salud hormonal femenina. O sea, si hacemos como una pirámide con todo lo que se necesita, es lo primero el sueño. El sueño es el número 1. La melatonina, que es la hormona del sueño, es lo número 1. De hecho, hay melatonina en el líquido donde se desarrollan los óvulos, o sea, imagínate. Entonces, cuando una persona no duerme bien, se acuesta tarde, duerme 5 horas, 6 horas, o duerme mal, nos despertamos a las 3 de la mañana, típico, ¿no? Pensando en todo lo que tenemos que hacer, luego no logramos dormir bien, estamos cansadas. Eso nos está jugando muy en contra de nuestra ovulación y de la salud de nuestro ciclo. Entonces, una de las cosas súper importantes a trabajar es eso. Primero, respetar el sueño. Nosotras necesitamos esas 8 horas, ¿cierto? Incluso hay veces que podemos necesitar más.
no tener culpa de si un día quiero dormir 9 horas, 10 horas, especialmente en fase premenstrual, en fase menstrual, como volver a conectar con mi cuerpo, porque muchas veces es como que, el club de las 5 de la mañana o entrenar a las 5 de la mañana, como que hay que hacer lo que nos están diciendo que hay que hacer, pero ¿y cómo te sentís vos? Porque como la mayoría estamos fundidas, con los niveles de cortisol altísimos, en general nos despertamos en la mañana fundidas. Así es. No nos despertamos así radiantes. Como, qué bueno, un nuevo día, vamos, parémonos, vamos con todo, vamos a comer el mundo. No, esa no está siendo la realidad de las mujeres hoy en día. Entonces, si quieres dormir, dormí. Entonces, eso es súper importante. Acostarse temprano, ideal. Ojalá no más allá de las 11 de la noche estar durmiendo, ojalá de hecho fuera antes, eso en Colombia es un poquito más fácil, pero en otros países donde hay estaciones es más complejo. La hora ideal, digamos, para irse a dormir es las 9 de la noche, de hecho. No, hasta ya no he llegado. Cosa que es como impracticable para la mayoría de las mujeres, pero podemos irnos a dormir más tarde, no hay problema. Ir también como viendo cuál es nuestro horario de despertar para poder ir regulando también con eso y tratar de tener una buena rutina del sueño, de desconectarnos de pantallas desde un rato antes, de tener buenas cortinas, oscuridad en la habitación, es súper importante. Porque nosotras necesitamos tanto el sol, que es otro de los pilares fundamentales, de hecho, recibir sol, como la oscuridad. Es parte de cómo nosotros nos desenvolvíamos como seres humanos antes de que existiera toda esta cantidad de luz artificial. Entonces, dormir en oscuridad, dormir suficiente. Y si hay problemas de sueño, eso es lo primero que hay que atender. Revisar esa rutina del sueño, apagar pantallas, hacerse un baño de tina, como ir desconectándose, hacer otra cosa, tipo escribir, leer, conversar, cantar, lo que sea, en vez de estar viendo televisión o en el celular. Y esto es súper importante y mi esposo me quiere matar cada vez que yo digo eso porque los hombres son los llamados a despertarse en la mitad de la noche si es que hay que hacer algo. Entonces, tienen que hablar con sus parejas y decirles, como tú tuviste esa conversación también en su momento, mi sueño es sagrado. O sea, si hay algo que hacer, si pasa algo, si tú quieres verte la serie hasta las 3 de la mañana, dale, no hay ningún problema, pero te la ves en otro lado donde yo pueda tener mi habitación tranquila, oscura y poder dormir bien. Y si pasa algo a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, tú eres el llamado a ir a resolver lo que haya que resolver para yo poder seguir durmiendo. Como que eso, los hombres nos quieren matar cada vez que decimos eso, pero es la realidad. Es la realidad, porque ellos son mucho más tolerantes al estrés y una noche de mal dormir para nosotras tiene un costo más alto que para ellos. Así es. Siento que con este tema hay demasiado por hablar, André, tanto. Digamos que hoy no nos enfocamos mucho en la parte sexual de la búsqueda, que es bien compleja. Hay una presión muy fuerte porque cuando ya en una relación llevamos 1 año, 2 años, 3 años, más tiempo buscando, la sexualidad en vez de ser esto que nos une es algo que nos empieza a separar, porque hay una presión que puede venir por ambos lados, no necesariamente solo de la mujer, sino por ambos lados, y hace que al final perdamos el enfoque número 1 de la sexualidad, que es el placer, es disfrutar, es conectarnos, es regularnos, es entender que si estamos bajitos de energía esto es lo que nos va otra vez a subir, y empezamos a perder el enfoque importante de la sexualidad. Y creo que para que cerremos este episodio, porque creo que nos va a quedar un poquito largo, pero como para que lo cerremos entendiendo toda la información que tú tienes y que obviamente nos has dado de una manera generosa hoy acá, desde la parte sexual creo que lo más importante es hablarlo y hacer acuerdos. Porque cuando estamos con un objetivo puntual de ser padres, también estamos desdibujando el hecho de conectarnos solo por querer hacerlo. Y cuando empezamos a cambiar el hoy quiero por el hoy toca, porque hoy estoy ovulando, pues es un encuentro sexual que pocas veces va a ser placentero y satisfactorio. Y cuando nuestro cerebro relaciona placer con incomodidad, con dolor, con no quiero, con me toca, inmediatamente vamos a dejar de ver lo lindo que trae tener una sexualidad activa en pareja. Y creo que también es la razón por la que muchas parejas inician en una búsqueda de ser padres y al no lograrlo en muchos años terminan separándose porque la sexualidad también se vuelve un calvario. Entonces, entender que estamos transitando esto, que tenemos cero control, que es simplemente tener un voto de confianza con la vida, que va a llegar lo que necesitas para vivir la vida de una mejor manera, sea cual sea el resultado,
pues no perder de vista el hecho de que estás construyendo una relación con tu pareja, que al final si lo que queremos es fortalecernos, pues nos vamos a tener que incomodar y vamos a tener que tener conversaciones que a veces no queremos tener, pero que necesitamos tener. Llegar a esos acuerdos puntuales de, bueno, ¿cómo vamos a tomar la iniciativa? ¿Cómo quieres que te sorprenda? No hagamos que esto se nos convierta en, listo, hoy toca y como sea ir rápido y sin disfrutarlo, sino como, ok, hay mucho conocimiento que ya tenemos. Espero que me sigan hace un buen tiempo y si me acabaron de seguir, entonces vayan a retrocederse con toda la información que hay en el Instagram, en el canal de YouTube, en todo, y empiecen a traer toda esa artillería llena de creatividad y de cosas para que no se nos vuelva una pesadilla y que agendar el sexo funcione de la misma manera que funcionaría si estuviéramos simplemente teniendo sexo por placer, que creo que es uno de los puntos más complejos y es donde yo veo también una desconexión muy fuerte de las mujeres con sus parejas cuando solamente el objetivo es ser papás. Al final, si vamos a ser papás o no, no lo sabemos. Lo que sí es que si llegamos a ser papás, pues queremos ser papás unidos. Y para estar unidos tenemos que darle prioridad a la pareja. No únicamente tener un objetivo como tengo que ser mamá, tengo que ser papá, sino como disfrutarnos el proceso y entender que hay cosas en la vida en las que hay incertidumbre y en las que no tenemos el control, pero están así porque finalmente es lo que yo digo, es un voto de confianza y llegará lo que sea lo que necesitemos. Entonces, mientras pasamos esto, pues que no sea un trago amargo, que se nos vuelva algo lindo también, que se nos vuelva un momento de conexión. Y se los digo porque llegó un punto en el que yo le decía a mi esposo, yo no quiero perderte, o sea, yo no quiero perder la conexión que tengo contigo por estar enfocados en que tenemos que llegar a un resultado. Yo quiero disfrutarme esto, además yo enseño esto. O sea, yo le decía a Juli, ¿cómo va a ser posible que yo enseño de deseo, que yo enseño a usar miles de herramientas, que doy cursos, le enseño a las mujeres a dar sexo oral, a otras a dar masaje erótico, o sea, miles de cosas, y ahora yo estoy viviendo una sexualidad que odio, no quiero eso, o sea, no me quiero desconectar de mi cuerpo, de mi placer, ni sentir que estoy mal por no quedar en embarazo, ni tener que tener sexo porque hoy me toca. Yo quiero disfrutarme la sexualidad como me la he disfrutado contigo estos años y creo que fue lindo para nosotros sentarnos ese día y decir, ok, no hay temperatura, hay flujo, entonces tú tomas la iniciativa cuando no quieras que yo sepa y yo por ahí de vez en cuando te voy recordando que ya casi estamos por el día 10 y que vamos a estar un poco más activos y simplemente buscamos la manera de que sea chévere para los dos, que no sea como entonces hoy nos toca y lo vamos a hacer horrible y no hay lubricación, que no debería porque si estamos ovulando hay, pero si tú estás estresada y si fuera de eso te cogen de sopetón y no hay un buen juego previo, no vas a estar lubricando igual. Entonces como tomarnos el tiempo y hacer de estos momentos que pueden ser tan complejos en ansiedad y en estrés un momento de conexión total con la pareja. O sea, creo que aquí es donde más intimidad deberíamos de generar con nuestras parejas porque hay mucho estrés alrededor. Totalmente. Y yo creo que estos procesos también hacen que como pareja pasemos a otro nivel como de conexión igualmente, porque van saliendo cosas que están muy dentro a flote, que es algo que también trabajo yo con coaching con alumnas, de que las fases del ciclo empiezan a volverse distintas, ¿no? La ovulación puede ser una fase donde yo me sienta más ansiosa y presionada, como estamos hablando. La menstruación puede ser una fase donde yo me sienta en un duelo, donde yo me sienta triste, donde sienta que no lo logré. Entonces, todo eso va revelando un montón de información que si podemos también transparentarla a nuestras parejas desde esa vulnerabilidad, creo que es muy lindo porque se llega a una comprensión y a una conexión que tiene esos momentos que puede ser un poco más desafiantes, ¿no? Y que desde la vulnerabilidad es cómo se gestionan, porque justamente así es como también construimos intimidad, conexión y volver a recuperar ese encontrémonos en la intimidad, ¿no? Desde acompañarnos, darnos placer, conectar y no con este fin como de hay que reproducirse, ¿no? Creo que eso es absolutamente vital. Así es. Ay, como siempre, un placer hablar contigo, Andre. Mucha información. Creo que para las mujeres esto es como un abrebocas de todo lo que van a poder encontrar contigo. Sé que tienes muchas opciones de talleres en donde enseñas cómo implementar el método sintotérmico. Yo lo tomé. Tienes unas clases especiales donde hay grupos abiertos donde pueden exponer sus temas y se tocan de temas, pues se hablan como en temas grupales y que enseñas
la transición de los anticonceptivos al método sintotérmico, donde también das temas de fertilidad. Entonces, para todas las mujeres que quieren tener este abordaje un poco más holístico, aquí abajo les vamos a dejar el link de la guía gratuita que acabas de decir, se los dejamos aquí abajo para que lo tengan más fácil. Les voy a dejar el link del perfil de Andre para que también vayan y la sigan, y si tienen preguntas vayan y dicen, vengo del podcast de Manu en Ceres, me quedó esta duda, ¿cómo la puedo abordar? Como que al final podamos encontrar también algunas respuestas ante tantas súplicas, porque yo sé que para muchas mujeres esto es un tema duro. Las entiendo, me pongo en sus zapatos, sé que en muchas ocasiones no es fácil, pero hablarlo también sana y exponernos de alguna manera también sana. Para mí no es fácil tampoco abrir, digamos, este proceso así, porque es algo que uno trata de guardarse. Es que estamos acostumbrados a mostrar siempre lo bueno, pues como que siempre tenemos una buena cara, y sobre todo cuando estamos socialmente expuestos, pero creo que también visibilizar esto de alguna manera y vernos humanos y entender que hay momentos que no son tan chéveres, donde no la pasamos bien, está bien, somos humanos, vamos a transitar situaciones que no son fáciles. Tener estos apoyos para mí han sido claves en el proceso. Entonces, gracias, Andre, por tu generosidad, por todo. Cada vez que hablamos es genial, me encanta. Creo que has sido parte de este proceso y claramente serás una de las primeras personas que sepa cuando quede. Sí. Si es que es lo que la vida tiene para mí, claramente. Y bueno, para todas las mujeres que necesitan un abrazo en este momento con su proceso, aquí estamos, las leo en los comentarios y las acompañaremos también. Y ahí tienen a Andre, que tiene toda la expertise, el conocimiento y lo que necesitamos para aprender a reconocer nuestro ciclo, nuestra fertilidad de una manera completamente diferente. Total, muchas gracias. Qué felicidad habernos dado este espacio de conversación. También mando un abrazo muy cercano para todas las personas, mujeres que nos están escuchando, que de pronto están en este proceso que puede remover muchas emociones. Hago un llamado final también para saber y crear conciencia de que es súper importante entender que hay cosas que no dependen de nosotras y Así que es. si bien nosotras podemos trabajar en todo esto que hemos hablado hoy, que obviamente es parte de lo que hay que hacer, también hay un porcentaje súper grande, de hecho el mayor porcentaje es trabajar en soltar y en saber que el embarazo y la maternidad o la paternidad son procesos donde también hay un misterio muy grande, donde hay cosas y fuerzas que se mueven en lugares que de pronto no entendemos y que de hecho ni siquiera la ciencia ha podido entender. Entonces también a cultivar la confianza en nuestro cuerpo, en nuestro ciclo, en nuestra fertilidad, y a entender que también se da en el momento en que tiene que darse. Así que las dejo con eso también y bueno, las espero en Hacia la Raíz para lo que necesiten. Creo que es importante acompañarnos, no vivir estos procesos sola. Así que valoro mucho también que nos puedas contar de tu proceso con tanta generosidad y apertura. Creo que es muy lindo. Gracias, Andre. Un voto de confianza para el universo y todas las mujeres que quieren ser mamás. Nos vemos en un próximo episodio de Confesiones con Ceres. Un abrazo. Chao, chao.